Buenos días, bienvenidos a una clase más de Escuela Dominical y estamos dando comienzo a un nuevo ciclo de estudios sobre el libro de Job. Como muchos sabéis, seguramente ya habéis estudiado este libro y conocéis sobre la vida de Job y vamos a tratar específicamente sobre el sufrimiento que ha sufrido Job y bueno, hablando un poquito a modo introductorio sobre la vida de Job, vamos a hablar, va a hacer conocer que Job es un ganadero muy rico, el cual tenía muchos hijos, específicamente 7 hijos y 3 hijas. Era un hombre muy próspero, con muchos amigos, muchos empleados, muchos criados, lo cual esto denotaba que era una persona con mucho desenvolvimiento económico. De hecho, se dice que es en toda la tierra de Uz, que era donde habitaba, que se era conocido a leguas como el hombre más poderoso y más rico. Era un hombre que hacía lo correcto delante de los ojos de Dios. Dios le tenía en gran estima. Pero el diablo, viendo que Job era agradable a los ojos de Dios, comenzó a decir que no era cierto. O sea, que Job realmente no era fiel, sino que lo hacía en agradecimiento a todas las riquezas y todos los bienes que tenía. Por lo que Dios le dijo que podía tentarle, que él le permitía tentarle, pero que le quitara todo menos su vida, que le respetara a todos menos la vida. Le damos gracias a Dios por la vida de Job, porque es un ejemplo para nosotros. Vemos que Job no claudicó en su fe. El diablo le quitó sus hijos, todos sus hijos murieron, le quitó todos sus bienes, todas sus riquezas, quedó en la pobreza, en el sufrimiento, porque le vinieron muchas enfermedades, pero Job se mantuvo fiel. Es cierto que tuvo ciertos momentos de debilidad, ciertos momentos en los que cayó en la desconfianza o sobre todo en que el abandono de Dios. Él sintió en ciertos momentos que él, a pesar de que había sido un hombre bueno, de que era un hombre bueno, de que era un hombre que hacía lo correcto delante de los ojos de Dios, ¿por qué le sucedía eso a él? Y como humano es cierto que tuvo esa cierta desconfianza, o más bien falta de confianza de la presencia de Dios. Pero aún así se mantuvo hasta el final y vemos cómo el diablo, es cierto que le quitó todo menos su vida, y él pudo comenzar de nuevo. Una vez que pasó toda esta etapa de sufrimiento, toda esta etapa de tentación, él pudo remontar, pudo retomar nuevamente su vida, las riquezas comenzó a tener el doble, o sea, se le fue restituido el doble de lo que había tenido antes, y es cierto que también sus 7 hijos y sus 3 hijas, o sea, volvió a tener la misma cantidad de hijos, no sustituyendo los anteriores, pero sí que el Señor le recompensó por su fidelidad. Y bueno, en esta serie de estudios que vamos a tener, queremos más bien plantear el sufrimiento como tema central. De hecho, el libro de Job es un libro donde su tema central es el sufrimiento. Vemos como todo un libro de tantos capítulos se trata el sufrimiento de este siervo, ¿no? Y queremos tratar en estos estudios sobre el sufrimiento. Pues veremos cómo el sufrimiento tiene sentido o no en nuestras vidas a través de la vida de Job. Y en la lección de hoy vamos a ver el por qué sufrió Job, si había sentido en todo esto que él estaba sufriendo, qué lecciones debería de aprender este personaje, ¿no? Y si era una prueba, un castigo o algo que provenía propiamente del diablo. Y bueno, ante el sufrimiento de este inocente, todos intentamos encontrar un sentido y bueno, y buscar una explicación. Realmente no podemos, no, yo no lo tengo, imagino que nadie tiene un sentido del por qué Job sufrió, porque estaba sufriendo en su propia piel y en su fe una experiencia tan desgarradora. Y bueno, esto no se explica simplemente así en palabras vacías. Vemos cómo sus amigos, los amigos de Job, intentaban
buscarle una explicación a ello, y continuamente le decían que dichoso el hombre que a quien Dios corrige, no rechaces la lección del Todopoderoso, porque hiere, pero pone la venda, golpea, pero él mismo cura. Esto lo dice en Job 5, del 17 al 18. Y otro de sus amigos, Bildad, le decía: si eres honrado e intachable, entonces se ocupará de ti, te devolverá tu legítima heredad. Tu pasado será insignificante comparado con tu glorioso futuro. Llenará de nuevo tu boca de risas, tus labios gritarán jubilosos, tus enemigos quedarán avergonzados, la tienda del malvado dejará de existir. Lo vemos en Job 8, versículos 6, 7 y del 21 al 22. O sea, ellos estaban viviendo junto con Job este sufrimiento, y le alentaban a que no pasaba nada, que es verdad que era duro lo que estaba pasando, pero que el Señor estaba con él, que el Todopoderoso, si le estaba corrigiendo, era por algo. Y en efecto, en la historia de Job, el sentido del sufrimiento podría ser más que aquel dolor. Al final iba a recomponer su vida y redescubrir su fe, pero en medio del caos eso tampoco lo sabía Job. Y una buena noticia que tenemos ante ello es que el sufrimiento va a acabar. Después de la tormenta siempre viene la calma, como dice un himno. Y es cierto que por mucho que suframos, siempre va a tener un fin. No vamos a estar sufriendo siempre, como sucedió con Job. Job sufrió y luego se le fue restituido todo al doble. Toda su vida volvió al doble, a ser más rico todavía. Y estas riquezas materiales las podemos comparar con riquezas espirituales. El pasar por sufrimiento nos puede enseñar y nos puede traer como un aprendizaje y un enriquecimiento espiritual, a ser mucho más fuertes ante las adversidades. Y algo que podemos tener durante este tiempo, por supuesto, es encontrar refugio en Dios. Más adelante vemos cómo Job, en capítulo 19, versículos 25 al 27, dice: yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo, y que después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Lo veré por mí mismo. Mis ojos lo verán y no otro. Y haciendo una comparativa con nuestras vidas, es posible que actualmente estés pasando por algún momento de dificultad, por algún momento de dolor. Y claro, hoy en día estamos sufriendo una pandemia mundial, en la cual algunos sufren más que otros, y es posible que en tu vida estés sufriendo esta pandemia, o estés sufriendo daños colaterales respecto a ello, o sufrimientos que nos vienen a diario con nuestra vida cotidiana. Pero te invito a que confíes en el Señor, a que dejes tus cargas, que no claudiquemos como no claudicó Job, que dejemos todas estas metas, estos sueños, estos sufrimientos que nos están acarreando hoy en día, lo dejemos en las manos del Señor. Él tiene la solución para todo, y sobre todo Él puede cargar nuestras debilidades y nuestras cargas. Recuerdo una historia muy bonita, que es una anécdota de dos huellas en la arena, y vemos cómo el autor dice que nada más que veía dos huellas y que el Señor le había abandonado, y luego el Señor le dice: no, esas dos huellas que veías eran las mías, que te estaba yo sosteniendo. Entonces, aunque pensemos que estemos solos, que el Señor nos abandona, no es ese el camino. El sentido de nuestro sufrimiento puede ser un aprendizaje que el Señor nos está dando para que podamos seguir más fuertes en nuestra vida diaria, y sobre todo dejar nuestras cargas al Señor. Este puede ser uno de los sentidos del sufrimiento. Otra pregunta que continuamente nos hacemos es: ¿cuánto dolor podremos soportar? Y eso es algo que cada uno experimenta por sí mismo. O sea, no hay un termómetro el cual diga se puede soportar hasta aquí, hasta acá. Hay un versículo de la Biblia que dice que el Señor no nos da pruebas mayores que las que no podemos soportar. Por tanto y demás, Dios sabrá darnos sufrimiento o dolor
hasta que Él sepa que podamos soportar, a lo que somos capaces. Nunca nos va a dar una carga superior a la que no podamos llevar. Y este tema del sufrimiento, de cuánto dolor, cuánto sufrimiento podremos soportar, es algo, como decía anteriormente, muy subjetivo, muy propio. Cada uno puede cargar o puede soportar un dolor determinado, tenemos siempre un umbral de dolor, de sufrimiento y no me quiero repetir, pero efectivamente el Señor no nos va a dar una carga, un dolor superior al que no podemos cargar. Aquí vemos cómo Job necesita respuestas para él, cómo necesita experimentarlo en su propia vida. Es él mismo el que necesita recuperar el valor para su vida, aunque esto solo no lo puede hacer solamente con Dios. Y es normal sentirse deprimido, sentirse ansioso, experimentar situaciones de abatimiento, tristeza, pero esto es parte del proceso que nos rompe por dentro. Por ello es importantísimo empezar a andar en el camino del sentido, de poder encontrar como respuesta a la dura pregunta de si vale la pena vivir, encontrar un sí, de si vale la pena pasar este sufrimiento, pues si el Señor nos lo pone en nuestras vidas, es encontrar el sentido de que es por algo. Sabemos que el Señor, que Dios, quiere para nosotros lo mejor. Por tanto, si nos hace pasar por este tipo de situaciones, es por nuestro bien. Entonces, os animo a que en momentos de dificultad, en momentos de sufrimiento, no nos sintamos abandonados. Al contrario, sentir la presencia del Señor, buscarle con más ahínco y veremos cómo el Señor no nos va a abandonar. Al contrario, esas huellas de la arena que vemos son las de Él sosteniéndonos, Él llevándonos en sus brazos. Por mucha dificultad y mucho sufrimiento que pasemos, no vamos a estar solos porque tenemos a un gran Redentor que nos sostiene. Espero que tengan buena semana, que el Señor les bendiga y estamos orando los unos por los otros.